Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema Aprendiendo en medio de las crisis. Bienvenidos. Qué bueno verle hoy en la casa del Señor. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que tiene a su lado? Dígale, qué bueno verle hoy en la casa del Señor. Génesis, capítulo número 22. Libro del Génesis, en el capítulo número 22. Y vamos a leer los primeros versículos. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice el texto: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo Abraham, respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén y amén. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Señor, hoy te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, por tu palabra que es real, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida y que hables a nuestro corazón. Que nos permitas, Señor, ejercernos en tu palabra. Que tu palabra sea viva, que tu palabra sea real, que tu palabra ministre a nuestra necesidad. Por favor, Dios, que cada corazón sea tierra fértil, donde tu palabra cumple el propósito con la cual tú la envías. Que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos edifique, que tu palabra instruya nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hace 8 días comenzamos a desarrollar un tema que era las pruebas. Dijimos que todo cristiano pasa por pruebas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por pruebas? Hace 8 días estábamos mirando un tema que era ¿por qué son importantes las pruebas? Hoy queremos desarrollar otro tema bajo el título de las pruebas, aprendiendo en medio de la crisis. Entonces miramos por qué eran importantes las pruebas hace 8 días, pero hoy queremos hablar, y dígale que tiene a su lado, aprendiendo en medio de la crisis. ¿Aprendiendo en medio de qué? De la crisis. ¿Cuántos han leído o conocen la historia de Abraham y de Isaac? Amén. Dice el texto que Abraham había esperado una promesa de parte de Dios. Y la promesa era que Dios le iba a bendecir en gran manera. Pero para que la promesa se cumpliera, y esa promesa divina, habían pasado años y años. A tal punto que Abraham, en el afán de no cumplir la promesa, se mete con la sierva que tenían y tiene un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Cuántos venían para culto? Era un muchacho, dejémoslo así para no hacerlo quedar mal. Entonces era un muchacho, pero Abraham recibe una palabra de Dios que le dice, ese no es el descendiente que tengo para ti, sácalo. Y Abraham lo saca con la mamá. Nace Isaac, Isaac es el de la promesa. Dios le había dado el deseo, iba a heredar todo lo que usted quería. Ahora vino la palabra de Dios. Después de que Abraham es un hombre adulto, dice la Biblia que es un milagro que naciera porque había cesado la costumbre de las mujeres. Él ya era un hombre de mucha edad. Dios les da un hijo. Él dice, se cumple la palabra de Dios y empieza a pasar. Parece ser que Isaac ya tiene 30 años. O sea, desde el momento en que Dios cumple su promesa, pasan 30 años aproximadamente. Pero Dios le dice ahora, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, el que te di por herencia, en el que voy a cumplir mis promesas. Quiero que me lo lleves y me lo sacrifiques al lugar que te voy a mostrar.
Yo entro en crisis cuando leo este pasaje, y más los que son padres. ¿Cuántos somos padres? Decía un artículo de revista, el episodio más dramático, el mandato cruel de sacrificar a Isaac, el dolor del ascenso solitario de Abraham y su hijo hasta el lugar del sacrificio, el proceso doloroso de atar al muchacho y ponerlo sobre el altar, la intervención a último momento desde el cielo, convierten a este relato en una de las historias mejores contadas de la literatura mundial. Pero esto es más que una historia de la literatura, iglesia. Esta es la gran prueba de fe que vive Abraham. Esta es la gran enseñanza de fe que vive Abraham. Y la idea es hoy, por la ayuda del Espíritu Santo, que podamos mirar la cena de Abraham y aprender de él cómo Dios se manifiesta en medio de las crisis. ¿Está conmigo? Por eso vamos a empezar a mirar, bajo el título, y le repito, aprendiendo en medio de las crisis, el versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, él dijo, aquí estoy. Dios le dijo, toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Número 1, y en esto no me voy a demorar porque hace 8 días introdujimos algo, pero dígale a la persona que tiene a su lado, el hombre de Dios es probado. Todo hombre o mujer que profesan seguir a Jesús van a ser probados. ¿Cuántos son creyentes? Usted va a ser probado. Que yo no soy creyente, pastor, igual va a ser probado, pero sin el Señor más duro. Pero todo hombre o mujer van a ser probados. El texto comienza diciéndome, y hace 8 días veíamos que la prueba Dios la permite para crecimiento y fortalecimiento espiritual. Que cuando Dios prueba lo hace con el objetivo de que usted y yo desarrollemos nuestra fe y crezcamos a la estatura que Dios quiere para nosotros. Pero me llama la atención que dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Usted lee Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17 y se da cuenta que Abraham vivía una vida de paz. Que Abraham tenía una vida de tranquilidad. Que Abraham tenía una vida de bendición, que Abraham estaba en una vida de regocijo. O sea que la prueba, dígale al que tiene a su lado, la crisis llega en cualquier momento. A nadie le avisan diciéndole, mañana entra en crisis. O a alguien de los que están aquí le avisan. Y si le avisan, porque usted amanece y uno no entiende cuándo va a llegar la crisis. Después de estas cosas, que todo estaba hermoso, que todo estaba bonito, llega la crisis. Y llega una crisis durísima para Abraham. Su único hijo. ¿Cuántos somos padres acá? Y por más que sean canzones, uno los ama, ¿sí es así o no? Mire la prueba de Abraham. Era una puñalada al corazón de Abraham porque su hijo tenía que morir por mano de su propio padre. O sea, no lo iba a matar a alguien más, no se iba a enfermar, iba a morir, no iba a sufrir un accidente. Su propio padre, por mano de su padre, tenía que matar a su único hijo. Y la Biblia es tan clara cuando dice a quien más amaba. O sea que yo quiero que usted se meta por un momento en el papel de Abraham y en la crisis que tenía. Los que tenemos hijos o los que tenemos sobrinos, uno sueña cosas con ellos, ¿cierto? Usted dice, yo quiero que mi hijo sea esto, yo quiero que mi hija sea esto, yo quiero que mi hijo tenga esto. ¿Sí es así o no? Usted siempre sueña para bien con su hijo. O sea, lo único malo que usted quiere para su hijo es que no se parezca a su suegro o a su suegra. Pero el resto usted dice, Señor, que le des, que le abras, que le... No dice que tenga, que alcance. ¿Qué cree usted que Abraham soñaba cuando era su único hijo y había una promesa aparte de eso de parte de Dios? Pero le llega esta gran prueba. Dígale al que tiene a su lado, obedecer a Dios cuesta. O sea, en medio de las pruebas debemos aprender a obedecer a Dios. Y obedecer a Dios cuesta, porque Dios pidió lo que más quería Abraham. A veces Dios permite las pruebas porque necesita demandar de usted cosas que a Dios no le agradan. Demanda de usted personas, demanda de usted cambios, demanda de usted transformación. Y eso duele.
Pero a veces Dios lo hace porque necesita que usted y yo aprendamos a obedecer. Y obedecer cuesta. Porque obedecer demanda un sacrificio. Es más fácil cuando yo hago las cosas que se me dan la gana. ¿Sí me van a entender? Pero obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios cuesta. El texto sigue diciendo, ¿qué era un holocausto? ¿Cómo era la ofrenda de holocausto? Alguna vez yo hablé de esto. Dios le está diciendo a Abraham, toma a tu hijo, a su hijo, el que usted ama, y necesito que lo lleves, lo coloques sobre un altar, le claves una puñalada. ¿Alguien ha visto cómo matan los chivos? ¿Quién ha visto cómo matan los chivos? Los degollan, los apuñalan y los degollan, ¿cierto? Es una herencia semita. El holocausto que Dios pedía, que esa es la palabra holocausto, los ponían en un altar. Dios le estaba diciendo, Abraham, necesito que tomes un cuchillo, apuñalíes el cuello de tu hijo, lo degolles, recojas la sangre en un balde, luego de eso lo quemes y cuando sea cenizas, vierte la sangre sobre las cenizas de tu hijo. ¿Eso es fácil? O sea, uno solo pensarlo dice como, me parece que Dios a usted le dijera, entrégame lo que más amas. O sea, que Dios a usted le dijera, voy a pedir tu hijo, tu hija. Voy a pedir, necesito, demando de ti. ¿Usted qué pensaría? Y Dios llega y le dice a Abraham, necesito que lo quemes, lo despedaces y hagas todo un ritual. Me parece tan fuerte esa parte. De pronto los que son padres o los que tienen un ser amado querido y que uno Dios le está diciendo, entrégame lo que más amas. De pronto Dios hoy le está diciendo, entrégueme lo que más ama. Yo no sé qué es lo que usted más ama. Hay cosas que están aferradas en usted, pero que a Dios no le agradan. Lo primero que tenemos que tener claro es que estamos llamados a ser probados. Y en medio de la prueba, hermano, necesitamos aprender, en medio de la crisis, a obedecer a Dios. Dígale que tiene a su lado, es fundamental obedecer a Dios. Y uno tiene que aprender a obedecer a Dios sin entender muchas veces. Porque está la confianza de que Dios todo lo tiene bajo control. El gran problema es cuando quiero entender a Dios. Y usted no va a poder entender situaciones que Dios permite a veces dolorosas. Usted y yo no estamos llamados a entender. Estamos llamados a confiar en que Dios todo lo tiene bajo control. ¿Está conmigo? Todo lo tiene bajo control. Segundo aspecto que quiero dejar hoy en su vida. Versículo 3 y 4 dice, Abraham se levanta muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos, a Isaac su hijo, después cortó la leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le había dicho, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. ¿Qué aprendemos en medio de la crisis, hermano? Ir al lugar que Dios nos muestra. ¿Ir a dónde? Al lugar que Dios nos muestra. Cuando uno está en crisis, uno empieza a buscar ayuda donde no debe. Cuando uno está en problemas, por eso uno ve gente diciendo, ore por mí porque es que me deben estar haciendo brujería. Cuando uno está en crisis, por eso uno empieza a decir, necesito ir a un lugar donde me contrarresten el mal que me han hecho. Cuando uno está en crisis, por eso empieza, en vez de ir a la fuente, a buscar ayudas donde no debe. Cuando usted está en crisis, debe aprender a ir al lugar que Dios lo mueve. Porque es que en las crisis, no sé si a usted le ha pasado, que a veces uno trata de solucionar el problema y en sus manos se le agranda. ¿Ya ha pasado alguna vez? En cierta ocasión, por allá en Michigan, una mamá se fue a trabajar, tenía 8 hijos, llegó a la casa y había algo curioso, la casa estaba en paz. Los que tenemos hijos sabemos que cuando la casa está en paz y están los niños, hay que preocuparse. ¿Sí es así o no? Usted dice, estos chinos están callados, ¿qué están haciendo? ¿Sí es así o no? No es normal que estén callados. Ella empieza a buscar habitación por habitación y los chinos no estaban. Llegó a una habitación donde estaban los 8 niños allí, en círculo. Ella va a ir caminando despacito, despacito. Se asoma y los 8 niños ahí, y en la mitad de los niños, una rata con cría. ¿Sabemos qué es una rata? No como la canción de Rata a 2 patas, animal rastrero, sino escoria de la vida para los que se la saben y la entonan cada mañana, sino rata como mamífero. Y ella mira, hay una rata con una cría, ella que grita, ¡corran!
Cada niño agarró un ratón y salió a correr. ¿Sería que esa era la mejor solución? Ahora vaya, encuentre un ratón en cada esquina, en cada habitación de la casa. A veces uno en las crisis se desespera y dice, corran, y todo el mundo arranca a correr y se empeora la crisis, se empeora la situación. Pero el texto bíblico me dice que Abraham entiende la voz de Dios en medio de la crisis y por eso va al lugar que Dios le muestra. La noticia, y póngase en el contexto, tenía que quemar a su hijo, degollarlo, recoger la sangre y echarla en el holocausto mientras se prende. Pero el texto dice, Abraham se levanta muy de mañana, ensilla su asno, toma a los hombres, monta la madera y se va. Sabe, en medio de la crisis tenemos que aprender a tener disposición para actuar, pero solamente cuando estamos dirigidos por el Señor. Si va a reaccionar, reaccione de la manera que Dios quiere que usted y yo reaccionemos. Porque es que uno en medio de las crisis se estresa, se desahoga con quien no debe, pelea con quien no debe, porque la situación nos lleva a eso. Usted no ve a Abraham peleando con la mujer esa mañana, diciéndole a sus siervos, muévanse, apúrenle, pero porque está así, es que nadie me entiende, yo tengo que llevar los problemas de esta familia. ¿Usted lo ve así? Usted ve un hombre que entiende la voz de Dios, que tiene disposición y que es un cambio radical el que va a hacer. Empieza a caminar 3 días, 80 kilómetros desde donde estaba hasta donde Dios le iba a guiar. 80 kilómetros guardando un doloroso secreto en su corazón. Usted no lo ve peleando con Dios. Hay muchos creyentes que cuando entran en la crisis, al primero que culpan es ¿a quién? A Dios. Pero aquí no pasa, amén. Digo, eso pasa en otras iglesias, pastor. Al primero que culpan es a Dios. Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué dejaste? Señor, usted y Abraham 3 días guardando un doloroso secreto en su corazón. Pero entiende algo, la voz de Dios. Por eso dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. En medio de la crisis, hermano, debemos aprender a ir a donde Dios nos muestre. Y cuando le digo esto, es aprender a ir a la presencia del Señor. No busque ayuda donde no debe buscarla. No busque ayuda con quien no debe buscarla. ¿Tiene crisis? ¿Está pasando por una prueba terrible? ¿Hay un dolor guardado en su corazón? Vaya a la presencia del Señor y deje que Él le muestre el camino. ¿Está conmigo? Porque es muy fácil hacerlo de la señora. Corran, coger su problema y salir a correr. Y el problema se empeora, se agrava. Pero es interesante la actitud de Abraham. Primer libro de Samuel, quiero leerle algo que está en 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No es fácil obedecer y menos en medio de la prueba. Pero usted y yo estamos llamados a ¿qué? Obedecer. Y el consejo en esta mañana, y si usted sale con eso claro en su corazón, con eso logramos el objetivo, obedezca a Dios en medio de las pruebas. No busque en sus propias fuerzas arreglar las cosas. Obedezca, obedezca. Mire cuál es la voluntad del Señor y sea sensible hacia donde Dios le está llamando. Tercer aspecto que quiero dejar en su corazón, mire el versículo 5 en adelante. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo. Isaac le dijo, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué fuerte pregunta. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aprendiendo de las crisis, hermano. Tercer aspecto que quiero dejar en su corazón. Dígale a la persona que tiene a su lado: en medio de la crisis, Dios forma hombres y mujeres de fe. ¿Hombres y mujeres de qué? Ahora, quiero ser claro en el concepto de fe. Hay un concepto de superfe que se mueve en algunas iglesias cristianas. Entonces hay personas que piensan que la superfe es de eso que usted oye gente hablar: tengo fe y quiero un sueño, entonces me embarazo de la visión, me embarazo de este sueño, me embarazo de aquello. Y usted ve gente que cierra sus ojos y que parecen estreñidos: tengo fe, que uno dice: ¿qué tiene? ¿Qué está pasando? No, estoy concentrándome, estoy llamando lo positivo, es una palabra. Y usted ve gente que dice que tiene fe, entonces empiezan a caer en algo que se llama la confesión positiva. Yo decreto, yo confieso, yo declaro, yo reclamo. Y usted nunca ve a Abraham diciendo: yo declaro que esta prueba no me va a tocar a mí. Yo reclamo que mi hijo Dios lo va a liberar. Yo confieso que los cielos se abrirán. Usted nunca ve a Abraham así. ¿O cuántos ven a Abraham así? Pero hay gente que pasa por pruebas. Yo declaro que esa prueba no me va a tocar. Yo decreto que el Dios reprende. Y empiezan a atribuir cosas que la Biblia no ha hablado. Es que yo tengo fe para eso, es que yo tengo fe para eso. Yo hablaba que alguna vez estuvimos en un lugar y alguien me decía: pastor, es que nos enseñaron a embarazarnos de los sueños. Y entonces nosotros tres nos unimos y nos embarazamos del mismo sueño. Yo le dije: claro, o sea que es adulterio espiritual. Todas tres embarazadas del mismo sueño. Me dice: ay, es que usted no entiende, pastor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe, hermano? Porque es que nosotros manejamos un caso muy cercano con mi esposa, de una familia que estuvo asistiendo acá un tiempo y el papá le dio cáncer. El señor sufría de cáncer y ellos estaban con la familia. Y entonces el pastor de X iglesia fue hasta allá y dijo: vamos a orar, vamos a tener fe, Dios lo va a sanar. Y empezaron a orar y empezaron... Y luego, con todo el respeto, no me malinterpreten, pero es que aprietan como si estuvieran estreñidos. Y empiezan a apretar: y tengo fe, y tengo fe. De un momento a otro el pastor dijo: Dios me dio una palabra, el Señor se ha sanado. Todo el mundo gritó: amén, gloria a Dios, está sano. Se abrazaban, lloraban: Dios lo ha sanado. Pastor, no volvemos a la iglesia porque es que nos vamos a congregar en la iglesia de mi papá, porque Él quiere que todos estemos allá porque Dios lo ha sanado. Ay, amén. ¿Ya fue al médico? No, es que Dios ya lo sanó. Ya el pastor dio la palabra y todos nosotros ya estamos, vamos a hacer hasta un culto de acción de gracias porque Dios sanó a mi papá. A los 20 días el señor se muere de cáncer. Hace metástasis y se lo llevan 20 días. Toda la fe de una familia al piso. Porque algún gente y pronto se puso a decir: Dios lo va a sanar. ¿Usted no lo va a entender? Esa no es la fe para salir de los problemas. Es que Dios va a hacer, es que Dios va a hacer. No sé si estoy siendo claro. Y perdónenme que ponga este ejemplo tan fuerte, pero es que se vivió con una familia que después fue todo un proceso de decirle: Dios no fue el que dijo que iba a sanar a tu papá. Dios no iba a sanar a tu papá. Y ayudar a toda una persona que alguna vez que dijo: pero es que yo lo confesé, pero es que yo lo hablé, pero es que lo reclamamos, pero es que se lo pedimos. Las crisis, hermano, nos ayudan a crecer en nuestra fe. ¿Y de qué manera? Usted lee el texto bíblico y ¿qué es lo único que sabía Abraham? Abraham lo único que sabía era, número uno, que Dios había planeado el futuro con Isaac su hijo. Número dos, Abraham sabía que ahora Dios quería sacrificar a Isaac su hijo. ¿Algo más sabía Abraham? No sabía nada más. Entonces, y aquí es donde quiero llegar, aunque no podía unir estas dos ideas, de todos modos obedeció a Dios. Eso es fe, hermano. Cuando usted obedece a Dios en medio de las crisis, sin entender qué está pasando, eso es fe. Que usted no ve respuesta, eso es fe. ¿Sí estoy siendo claro? Eso es fe. Eso es fe. Abraham no sabía: ¿cómo así si Dios me va a dar la promesa, pero ahora me está pidiendo mi hijo? ¿Cómo hago para armar esta vaina? Él obedeció a Dios. Eso es fe.
Obedezca a Dios. Usted no está llamado a entender, usted está llamado a obedecer, porque a veces cuando buscamos entender es cuando la embarramos. Y aquí es donde quiero centrarme en algo, en una palabra que alguna vez un pastor por allá en el seminario habló de esto y marcó mi corazón. Dice el versículo número 3, 4, el 5, perdón. Esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Díganle al que tiene a su lado, en medio de la crisis hay que aprender a cambiar el lugar de sacrificio por lugar de adoración. Mire que Abraham no está diciendo, voy a ir allá y voy a ver qué pasa. Iremos, adoraremos y ¿qué? Volveremos. El llamado suyo y mío en medio de la crisis es adorar al Señor. Uno en medio de la crisis se desespera, se angustia, se descompensa, si es así o no, pero uno nunca adora al Señor. Cuando mi esposa estaba embarazada de Juan Pablo, nos mandaban a hacer control de movimiento en una hora tenía que moverse 10 veces el niño, porque si no se movía 10 veces se había muerto, porque el embarazo fue de muy alto riesgo. Un festivo, yo le dije a mi esposa, el niño se estaba moviendo, sí, ella le hacía el control de movimiento. De repente yo me embolaté, ella se embolató, y le digo yo, 6 de la tarde tal vez, amor, ¿y el niño se ha movido? Me dice, no se ha movido. 6 de la tarde. ¿A qué hora lo sentiste por última vez? Como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Yo le digo, vámonos para el médico ya. Ella me dice, no, espérate y oramos. Yo le dije, bueno, pero oremos en el carro. Yo eso no lo escuché en todo lado, ¿no? Oremos en el carro, pero vámonos ya. Ella me dice, no, espérate, va a entrarme a orar. Yo llamé al médico, le dije, doctor, es que pasó esto. Me dice, vénganse para la UCI, para revisar y hacerle un monitoreo. Ella se entra a orar y yo caminaba de lado a lado del apartamento y yo decía, Dios mío. No, ella como a los 20 minutos sale y me dice, no, mi amor, Dios habla a mi corazón que el niño está bien, no vamos a ir. Y yo le dije, ay, Dios mío, esa es la voz del diablo. Porque uno piensa en las crisis, ¿no? Yo le dije, no, pero vamos. No, Dios ya habló a mi corazón. Yo estuve adorando al Señor y Dios me dio esta palabra. Y ahorita le voy a mostrar la palabra, de pronto mi esposa no sé si se acuerda, más adelante se la quiero enseñar, que aquí la anoté. Dios me dio esta palabra. ¿Y uno qué hace en medio de las crisis? No cambia el lugar de adoración sino de sacrificio. Entonces yo me iba enojando, como estaba enferma no le podía decir nada, además es de un genio, yo dije, me vacía. Entonces dije, no, yo, mi amor, pero vamos para el médico. Me dice, no, ya Dios habla a mi corazón que el niño va a estar bien. Y yo le dije, bueno, pues ¿quién pelea con eso? Son tercas y embarazadas peor. Así que te entiendo, y de Alberto. Son tercas. Y yo le decía, bueno, mi amor, pero yo quedé con mi espinita. Y ¿sabe? Por eso le decía la voz de Dios. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no creo en nada místico, que soy muy centrado en la escritura, pero yo escuchaba, yo no sé si era el diablo que era, yo escuchaba una voz que me decía, tu hijo se va a morir, tu hijo se va a morir, y me lo reclinaban en el oído, tu hijo se va a morir, y yo me angustiaba y me desesperaba, porque yo escuchaba, tu hijo se va a morir, tu hijo se va a morir. Pero yo aprendí a esperar y a cambiar el lugar de sacrificio en lugar de adoración. ¿Cómo superamos esos tiempos? Aprendiendo a adorar al Señor. Y en medio de la crisis adorábamos. Obviamente fuimos al médico al otro día porque no podíamos ser irresponsables. Todo estaba bien, Dios había obrado. Pero esto es a lo que quiero llevar y seguir avanzando. Usted ve que Abraham toma la leña, toma el holocausto, porque aprende a manejar la situación. Uno en medio de la crisis no aprende a manejar la situación porque uno es impulsivo, uno es emotivo, uno reacciona. Y más cuando se meten con un hijo de uno, ¿no? Más cuando se meten con una situación que afecta a su familia, con algo que afecta a su casa. Usted reacciona instintivamente. Pero alguien que es un hombre o una mujer de fe aprenden a manejar la situación. Usted no ve a un Abraham desesperado, corriendo, gritando a la gente, es que usted no entiende lo que estoy viviendo, solo Dios me comprende. Usted ve a un Abraham tranquilo, que toma la leña, que habla con sus criados, se va con su hijo, que maneja la crisis. Y más cuando la crisis, porque toda crisis tiene un clímax. El hijo le dice, bueno papá, yo veo el fuego, yo veo la leña, yo veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?
No sé, de pronto yo me he tratado de poner los papeles, yo creo que me desesperaría. Si hay preguntas que le hacen uno a los hijos y no sabe uno qué responderles. Mi hija una vez llegó a preguntarme algo, que le preguntaban que había escuchado algo de la ruta. Y más cuando son temas bien complicados, yo lo primero que le dije fue: espera, llama a tu mamá. Se va a quedar mal que quede mal la mamá, pero yo, ¿qué le digo? ¿Qué será peor cuando le dice: yo veo todo, vamos a hacer un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham con eso ahí. Y usted no ve que le diga: cállese, que Dios tiene todo bajo control. No me presione ahorita. Porque así reaccionamos en las crisis. Claro que aquí no, amén. Claro que aquí no, amén. En otro lugar. ¿Sabe dónde está el cordero? Un autor en estos días, en una predicación que estaba escuchando, decía: hay momentos donde no es el momento para entender, sino es el momento para confiar. No son momentos para entender, son momentos ¿para qué? Para confiar. Y allí es cuando traigo a colación, y lo he traído muchas veces, aquel himno de puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿Se han escuchado ese himno que dice: si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar? ¿Cuántos han escuchado ese himno? Levanten la mano los que lo han escuchado, son los que voy a ver en el cielo. No, dice: si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Y quiero decirle algo que puede ser muy complicado. Ya quiero tocarle la palabra a Isaías 49:15. Hay momentos de la crisis donde usted no va a poder entender lo que pasa, sino tiene que confiar. Cuando pasó lo que pasó, cuando falleció mi papá, me llamaron mis hermanos, yo estaba en la clínica y ellos me decían: ore para que el Señor lo resucite. Yo veía a todo el mundo llorando y yo decía: Señor, o sea, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Tú lo vas a levantar? ¿Qué hacer en medio de una crisis cuando estábamos así? Y por eso quería traerle la palabra a Isaías 49:15 al 16, que fue la misma que Dios le dio a mi esposa cuando lo de mi hijo. Y ese día Dios la trajo a mi corazón. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque la mujer se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Se supone que el lazo más fuerte que hay es el de una madre con un hijo. Se supone que el lazo de una madre con un hijo, por eso usted ve mamás que levantan carros, que pelean a diestra con uñas y dientes, porque es un lazo que no se puede romper. Y la Biblia dice: si la mamá se olvida de su hijo que dio a luz, que es casi que imposible, yo nunca me olvidaré de ti, dice la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Y Dios trajo palabra ese día: yo nunca me olvidaré. Dios tiene control. Por más fuerte que esté la crisis, debe entender algo: Dios no se olvidará de nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Yo nunca me olvidaré de ti. Por eso es tan importante la visión que usted tenga de Dios. Porque el texto dice, después dijo, versículo 8. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Usted y yo leemos la palabra Dios, pero la Biblia en hebreo tiene varios nombres para Dios. Uno es Adonai, que es Señor. Otro es Elohim, que es Dios poderoso, creador. Abraham, ahí está, la palabra hebrea es Elohim. Lo que el texto está diciendo es: Elohim, el Dios poderoso, el Dios supremo, el Dios que llena la tierra, se encargará de esta difícil situación. Por eso es tan importante la visión que usted tenga de Dios. El concepto que usted, si usted tiene la visión que Dios es un Dios bombero, que solo viene a apagarle los problemas, pero si usted tiene la visión de que el Dios todopoderoso camina con usted de día y noche, guarda su casa, guarda su familia, sustenta su vida, que ese Dios que gobierna el universo es el Dios que usted conoce. Por eso la situación va a desarrollarse conforme a la visión que usted tenga de Dios. No sé si me voy a entender. Conforme a la visión que usted tenga de Dios. Por eso cuando dice
Dios proveerá, es una palabra que traduce se encargará. El Dios Todopoderoso, Elohim, se encargará de esto tan difícil. Si usted está pasando por una situación crítica, Dios se encargará. Pero todo depende del concepto que usted tenga de Dios. No sé si me va a entender. Dígale que tiene a su lado, es importante conocer a Dios. Luego el texto dice que él le dice a su hijo, Elohim proveerá. Pero acuérdense que Abraham sabía lo que iba a hacer. Y empieza ese momento de empezar a construir, porque el altar se construía con piedras. Mientras construye el altar, mientras tal vez afila el cuchillo, mientras coloca la madera, de pronto estaba pensando, ¿y dónde está Dios? Porque lo más difícil de la crisis, y no sé si a usted le ha pasado, es aprender a esperar en el silencio. Cuando Dios no habla. Cuando usted ora y siente que la oración no pasa del techo, ¿le ha sucedido? Si usted dice, pero yo siento que mi oración no pasa del techo. Yo siento que Dios a todo el mundo le responde menos a mí. Lo más duro es cuando Dios no habla. Cuando uno dice, ¿qué está pasando? Abraham está haciendo el altar, está poniendo la leña, está montando a su hijo, está listando el cuchillo y Dios no habla. ¿Sabe? Yo encontré algo que me pareció muy bonito que quiero leerle hoy, que es una antigua leyenda noruega que habla de un hombre llamado Hakon, y quiero leérsela. Dice que había un hombre llamado Hakon encargado de cuidar una cueva en la que había una cruz muy antigua, y a aquella cueva acudía mucha gente para orar con mucha devoción a Cristo que estaba en la cruz. Un día Hakon se arrodilló ante la cruz y dijo, Señor, quiero padecer por ti, déjame ocupar tu lugar, quiero reemplazarte en la cruz. Dice que el Señor abrió los ojos y sus labios, y sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes y amonestadoras, diciéndole, amado hijo, voy a conceder tu deseo, pero ha de ser con una única condición, le dijo el Señor. Hakon le dijo, ¿cuál es esa difícil condición? Estoy dispuesto a cumplir lo que tú me digas, Señor. Y el Señor le dice a Hakon, escucha lo que escuches, suceda lo que suceda, veas lo que veas, tienes que permanecer en silencio. Hakon contestó, te prometo, Señor, y se efectuó el cambio, dice la leyenda. Nadie advirtió el cambio, nadie reconoció que Hakon estaba allí en la imagen y que Cristo estaba a la entrada de la cueva, ya que el Señor ocupaba esto. Esto pasó por algún tiempo, pero un día llegó un hombre rico y al irse después de haber orado se le olvidó su billetera. Hakon la vio pero cayó. 2 horas después vino un pobre, vio la billetera y se la quedó. Tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle una bendición antes de emprender un largo viaje. Cuando el muchacho está orando, en ese momento vuelve a entrar el rico en busca de su billetera. Al no encontrarla, pensó que el muchacho se la había robado. El rico se dirigió al joven y le dijo fuertemente, dame mi billetera, la que me ha robado. El joven sorprendido replicó, yo no he robado nada. No mientas, le decía al hombre, devuélveme mi billetera. Le repito que no he robado ninguna billetera, decía el muchacho. El rico arremetió a golpes contra el muchacho y en ese momento se escuchó una voz. Detente, dijo la voz. El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Hakon, que no pudo permanecer en silencio, gritó y defendió al joven. El rico salió asustado. El joven salió también porque tenía prisa, se iba de viaje. Dice la leyenda que cuando el ermitaño se quedó a solas, Cristo entró y le dijo, bájate de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto, no has sabido guardar silencio. Señor, le dijo Hakon, ¿cómo iba a permitir esa injusticia? Cambiaron de puestos, pero el ermitaño le decía, siguió hablándole, tú no sabías todo lo que estaba pasando. De repente el Señor le dice, mira Hakon, ¿tú no sabías que al rico le convenía perder la billetera? Pues en ella llevaba el precio de la virginidad de una joven mujer, la cual iba a pagar. El pobre, por el contrario, tenía necesidad del dinero, el que se había llevado. En cuanto al muchacho que iba a ser golpeado por el hombre rico, sus heridas le iban a impedir
montarse al viaje, pero en este momento acaba de morir porque el barco se ha hundido. Pero tú no sabías nada de eso. Yo sí, le dijo Jesús. Por eso yo callo, por eso guardo silencio, porque yo conozco toda la situación. Yo conozco toda la situación. Muchas veces nos preguntamos por qué razón Dios no contesta. Y se nos olvida que el Señor está viendo el presente y el final de nuestras vidas. Que el Señor tiene control de la situación. Abraham estaba en esa condición. ¿Por qué no hablas, Señor? Ya voy a matar a mi hijo, pero tú no hablas. De pronto en la crisis usted le dice, Señor, pero no entiendo por qué no hablas. Quiero dejarle un texto que guarde en su corazón para cuando usted sienta el silencio de Dios. Jeremías 32:27 dice: He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Aunque el Señor esté en silencio, no quiere decir que no esté en control de la situación. Aunque guarde silencio, Él está en control de la situación. Hay un juego macabro, y digo macabro porque ¿cuántos tenemos hijos pequeños? Bueno, ya grandes, pero fueron pequeños en algún momento. Una vez en el centro comercial, mis hijos ven al lado mío, pero ellos quieren andar solos. Yo me escondí detrás de una vitrina para que se sintieran perdidos. Cuando ellos iban solos y se sintieron perdidos, se quedaron quietos y comenzaron a llorar. No sé si usted ha hecho ese juego con sus hijos. Es un poco de venganza de todo lo que nos hacen sufrir. Entonces yo me escondía y empezaba a llorar y ellos empezaron a llorar desesperados. Ellos no me veían, pero nunca se salieron de mi radar. ¿Sí me va a entender? Con Dios es lo mismo. Uno se desespera y yo les dice, Señor, ¿dónde estás? Y Dios está por allá diciendo, quisiste hacer lo que quisiste, no me escuchaste, pero no te has salido de mi radar. Después de que ellos lloran un rato, yo salgo y les digo, aquí estoy, no se preocupen, no se sientan perdidos, pero aprendan la lección. Ay, siento una paz y una alegría de venganza. Como vean lo que me hacen sufrir. Pero no, Dios sale y dice, aquí estoy, no te has salido de mi radar. No me veías, no me escuchabas, pero yo te sigo mirando. Por eso es tan importante, y es el último aspecto, hermano, de en medio de la crisis, conocer la voz de Dios. Porque Abraham está todo en silencio, tiene el cuchillo, y el texto del versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. ¿Qué pasa si cuando él va a degollar, Dios lo llama y él no conoce a Dios? Está ocupado un segundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Él conoció la voz de Dios porque es que Dios nos llega tarde. Usted y yo, que tenemos otra dimensión de tiempo, pensamos que Dios llega tarde. Pero la Biblia que habla del tiempo perfecto de Dios, Dios nos llega tarde. Lo importante es que usted conozca la voz del Señor. Abraham, conozco que temes a Dios. La palabra temor no es la que usted y yo manejamos, de temor de algo que nos infunda miedo, sino el temor del que habla la Biblia es un término que traduce honrar. Lo que el texto está diciendo es, conozco que honras a Dios. Conozco que conoces mi voz, o sé que conoces mi voz y que me honras, que nada me retienes. Y Dios interviene, Dios hace un milagro, pero en un hombre que aprendió a esperar, a confiar, a renunciar, a conocer a Dios en medio de las crisis. Leyendo un libro que se llama Usos y Costumbres en Tierras Bíblicas, hace toda una descripción geográfica del monte Moriah. Y el autor de este libro plantea cómo es geográficamente imposible que un carnero haya llegado allá. Las culturas geográficas de terreno y de condición no permitían que hubiese un cabrero o un cabro. Pero el versículo 13 dice, alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en una zarza. ¿Quién colocó el carnero allá? Dios. Donde imposiblemente o geográficamente era imposible, Dios está por encima de lo natural. Dios interviene de manera sobrenatural. Pero solamente cuando usted y yo
aprendemos a no desesperarnos, a confiar en medio de las crisis, a ir al lugar que Dios nos muestra, a escuchar la voz de Dios y a obedecer a Dios. Y entonces usted verá la mano del Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.